médica, médicamente, pero al final de cuentas nos interesaba lo que dicen las escrituras, entonces lo tocamos bíblicamente. Antropología es el estudio del hombre. Entonces, el último punto, que es el 7, que es el potencial del hombre en el estado de gracia, es el último punto, pero antes de comenzarlo, voy a darles cuáles son los agentes de la tentación antes de entrar en ese punto. Los agentes de la tentación, sabemos que todos lo conocemos. Y el agente de la tentación es Satanás. En el capítulo 3 de Génesis, la tentación de Adán y Eva es atribuida a la serpiente, porque así dice la palabra. Dice que era astuta más que todos los animales del campo. Génesis 3:1. Pero sabemos que el verdadero tentador, sin embargo, fue Satanás. Entonces está claro que lo dice en el capítulo 12 de Apocalipsis. Capítulo 12:9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Eso viene en Apocalipsis 12:9. Y también hay un pasaje del apóstol Pablo que identifica a la serpiente con Satanás y que dice en 2 de Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, como podrán darse cuenta, el enemigo sigue engañando al mundo, sigue engañando a cada ser humano. Así como engañó a Eva, sigue engañando. Y Pablo nos los advierte en 2 de Corintios 11:3. Y él lo dice muy sutilmente, dice, pero temo. O sea, por algo dice, pero temo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Segunda de Corintios 11 es, o sea, podemos deducir que el mismo tentador que engañó a Eva está presente aún buscando corromper las mentes de los creyentes. Entonces debemos de tener mucho cuidado y por eso es que Dios nos indica que debemos de vivir en el espíritu y no en la carne. Entonces, siempre tenemos que estar atentos a cualquier engaño del enemigo que muy sutilmente se infiltra o se mete, muchas veces sin darnos cuenta. Entonces, como les mencionaba, el apóstol Pablo nos lo advierte. Pero también Génesis 3:1 no establece, como dice aquí, que la serpiente era más astuta que cualquier otro animal, sino más astuta
que todos los animales del campo. Entonces, era un animal muy sorprendente y muy astuto. Y como lo indican las escrituras, no dice cualquier otro animal, sino que de todos los animales del campo era el más astuto. Entonces la serpiente fue el vehículo que Satanás usó para efectuar la tentación. Aparentemente Satanás tiene el poder de disfrazarse, porque asumiendo la apariencia de otro ser, porque sí lo puede hacer. Y como dice en las escrituras, también en 2 Corintios 11:14, y lo menciona Pablo, porque él mismo, Satanás, se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Entonces, sí debemos de estar alertas, porque la finalidad, como dice Romanos 10:10, el enemigo no viene más que para matar, robar, hurtar. O sea, nos quiere destruir. Entonces, sí debemos de estar muy pendientes de, de él para no caer en su trampa. Y si engañó a Adán y Eva, que aún todavía no estaban en la condición de caídos, imagínense nosotros, aunque nosotros ya tenemos a Jesús. Y esa es una cosa extraordinaria, porque a través de Jesús podemos vencer y tenemos por consiguiente la gracia. Entonces, Satanás tiene el poder de disfrazarse. Satanás es muy poderoso en la carne. Por eso es que Dios, Jesús, cuando llama a sus discípulos y los manda a predicar, no los manda a que se enfrenten con Satanás o a los demonios, ¿sí? Dice, pero sí se les ponen difíciles, entonces sí pueden contrarrestarlo, pero Dios no nos manda a tener una lucha con ellos, sino más bien mantenernos al margen, y cuando ellos se opongan, entonces sí, luchar con Jesús a nuestro lado. Entonces, en la carne no hay ser humano que no lo pueda vencer. Es muy sutil. Por eso es que la palabra es muy enfática de decirnos que debemos de vivir en el espíritu. Ahora, muchos eruditos creen que la serpiente originalmente era un animal erguido, o sea, que caminaba parado, y que era una de las criaturas más hermosas. Y esto parece posible porque la maldición sobre la serpiente la redujo a un animal que se arrastra. El tentador real era Satanás, quien se había previamente rebelado contra Dios, y esta conclusión es fortalecida en una profecía que dicen las escrituras, que anuncia que la simiente de la mujer, que es Cristo, heriría la cabeza de la serpiente. Entonces la postura rebelde de Satanás y su caída están descritas en Isaías. Si quieren anotar, Isaías 14, 12, 15, y en Ezequiel 28, 12, 15. Vamos a leer Isaías rapidísimo.
14, del 12 al 15. Y dice así: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, hasta que se encontró maldad en él. Aquí hay una pregunta, y la pregunta es esta. Si la Biblia dice que Dios creó todo, y el enemigo Satanás no crea nada, él solo es un imitador. Entonces, la pregunta es, ¿quién creó la maldad? Si Dios crea todo y Satanás no puede crear nada, él solamente imita. Entonces, esa pregunta se las dejo al aire, al final la responderemos. Entonces, ¿quién crea el mal? Por si alguien tiene una respuesta. Entonces, como les mencionaba, está fortalecida por la profecía que anuncia que la simiente de la mujer, que es Cristo, heriría la cabeza de la serpiente. En Ezequiel 28, del 12 al 15, también es un paralelo donde dice la caída de Satanás, y dice así: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile así: ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuve en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perdón, en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces, hasta que se halló maldad en él. Entonces, rara vez aparece Satanás en su papel de adversario de Dios, porque no puede contra Dios, excepto cuando se aparece a aquellos que están completamente rendidos al Señor. Podríamos decir que en el momento que nosotros hacemos nuestra aceptación a Cristo y tuvimos una nueva vida, una revelación de Dios y nacimos de nuevo, entonces el enemigo siempre va a tratar de destruirnos, porque sabemos que los que no han conocido aún de Cristo, pues prácticamente los tiene en sus manos, o sea, no hay ningún problema, pero siempre va a atacar a los hijos de Dios. Entonces, normalmente Satanás se disfraza asumiendo la forma de un benefactor o de uno capaz de colmar las ambiciones egoístas del hombre.
y por referencias bíblicas sabemos que Satanás cumplió dos cosas él mismo. La primera que acabamos de leer, engañó a Adán y Eva, y la segunda cuando tentó a Judas para que entregara a Jesús. Entonces, pasamos al segundo. ¿Cuáles son los motivos de la tentación o los motivos de la tentación? Eso lo vimos en el capítulo anterior, en el 6. Entonces, ¿qué tipo de motivación podría usar Satanás que tentaría a seres santos e inocentes y desobedecer a Dios? Esa era la pregunta, porque realmente Adán y Eva estaban en el paraíso y eran inocentes, eran santos. Y eso lo mencionamos en la sección 6, que Adán y Eva estaban dotados con ciertos instintos básicos que necesitaban para su bienestar. Y sabemos que estos instintos o necesidades pues eran autopreservación, adquisición, deseo de comida, deseo de amor y procreación y el impulso de dominio. Todo eso Dios se los dio en el paraíso. Autopreservación, pues eran inmortales. O sea, Dios los hizo inmortales. Adquisición, pues eran hijos de Dios. Tenían un lugar, tenían el paraíso. Tenían todo fruto, todo árbol que daba fruto para que comieran. Dios le proveyó a Adán una pareja para que se procrearan y sojuzgaran la tierra. Y tenían también el dominio, no solamente del paraíso, sino también de los animales. Entonces, realmente Dios los dotó de todo lo que ellos pudieran necesitar. Entonces, antes de la caída, esos impulsos estaban balanceados, porque Dios se los había puesto así, y estaban también controlados. No obstante, constituían una base motivacional para ambos. Y por eso es que Satanás ahí dirigió la tentación y la dirigió sobre 3 deseos básicos de Eva. ¿Vamos bien? Dice Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, primero la tentó Satanás para que viera el árbol, que era bueno, que era agradable también y que también era codiciable. Entonces fue muy sutil y muy inteligente Satanás para tentar a Eva sobre los deseos básicos que ella tenía o que deseaba. Ahora debemos de entender también que estos deseos no eran malos. Entonces ustedes podrán preguntarse, bueno, entonces, ¿por qué cayeron? Se hicieron malos porque fueron motivados por Satanás y porque constituían desobediencia al mandamiento específico de Dios.
Y podemos entender que un deseo, cuando es muy penetrante y ya uno no puede dejar de desearlo, se convierte en lujuria. Y eso va en contra del Espíritu de Dios. Entonces, muchos eruditos creen que Juan se refería al modelo de la tentación de Eva cuando dijo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso viene en Primera de Juan 2, 16, 17. Ahora vamos a ver lo que dice Primera de Juan 2, 16, 17. Porque dice, porque todo lo que hay en el mundo, el término mundo no se refiere a la tierra, se refiere al dominio de la sociedad gobernada por Satanás. Y si se dan cuenta, grandes jerarcas que han dominado ciertos territorios a través de la historia, siempre han subyugado y siempre eh, han sido ávidos de poder sin pensar en la gente, en ofrecerles lo mejor. Entonces, a eso se refiere este pasaje. Al que tiene o al que piensa en dominar cierta parte de la sociedad gobernada por Satanás. También, leyendo el versículo, dice los deseos de la carne. Entonces, los deseos de la carne no se refiere solamente al cuerpo, también se refiere a la totalidad de la persona, como dedicada al egoísmo y a la desobediencia. No solamente a los deseos carnales del cuerpo, sino aquí específicamente se refiere a una persona que se dedica al egoísmo y a la desobediencia. Como les mencionaba y como dice el versículo, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Aquí lo dice, y la vanagloria de la vida. No provienen de Dios, del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces es muy revelador lo que dicen las Escrituras. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros ya estamos deseando las cosas del mundo. Bajo este concepto o bajo este pensamiento, porque van en contra de la voluntad de Dios. Ahora es importante notar que Satanás no apeló a los deseos de Eva, sin antes causar que ella dudara del Señor. Y así empezó. Comenzó su tentación con la pregunta insinuante: ¿con que Dios os ha dicho? Génesis 3:1. Esta fue una pregunta ideada para hacer dudar a Eva de la bondad de Dios. Por consiguiente, la pregunta fue seguida por una declaración, queriendo despertar dudas sobre la veracidad de Dios. No moriréis, le dice en Génesis 3:4.
Con la semilla de duda ya sembrada, Satanás se rebeló y se rebeló contra Dios y se rebeló diciendo que era el enemigo de Dios, haciendo la valiente acusación de que Dios estaba privando a Adán y Eva de su merecido privilegio de posición divina. Sigue diciendo la palabra de Dios, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Como podrán darse cuenta una vez más que Satanás sembró esta semilla en ellos de duda, o que ya había sido plantada, entonces dejó que germinara. Dejó que esa semilla germinara, ese deseo en ellos, y fue cuando fue efectiva. Entonces, Eva pudo haber pensado, si las verdades y bondades del Señor son sospechosas, pues uno debe de perseguir sus mejores intereses propios. Entonces, ahí fue donde ellos cayeron. Porque muy sutilmente Satanás los envolvió, diciéndoles, al final de cuentas, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Satanás quería ser como Dios. Y muchos de nosotros creemos saber más que Dios. Queremos ser más sabios que Dios. Entonces, sigue germinando eso en la vida de muchos seres humanos. Entonces caen y es cuando entra todo y sabemos lo que es el bien y el mal. Entonces, aunando en esto, volvemos a lo mismo, donde muchos eruditos han diferido sobre la identidad del pecado básico. Sabemos que el pecado fue la desobediencia, pero ¿qué fue lo que hizo que ellos desobedecieran bajo el engaño de Satanás? Entonces sus opiniones han estado divididas entre el yo, o sea, el yo de uno, que es el egoísmo, la duda y el orgullo. Pero sabemos que cualquiera de los tres es un pecado mortal. Vamos a leer 2 de Pedro 2:10. Voy corriendo. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Ahí les dejo otros dos versículos más, 1 de Timoteo 3:6 y Santiago 1, del 5 al 8. Los tres, sin embargo, parecen haber contribuido a la caída de Adán y Eva. Y por consiguiente, una vez que pasó eso, de ahí viene la decadencia del hombre. Y las escrituras nos dicen... Perdón, Raúl, ¿puedes sí, repetir los versículos? Discúlpame. sí, es 2 de Pedro 2:10, 1 de Timoteo 3:6 y Santiago 1, del 5 al 8. Gracias. Sí. Entonces, cuando seguimos leyendo las escrituras, dicen que llegó la maldad del hombre tanto
que a Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre y él decidió destruirlos. Pero las mismas escrituras nos hablan hasta que halló gracia a un hombre delante de Dios que fue Noé. Entonces, a través de Noé fue que siguió otra vez la humanidad, pero fue tanto la decadencia del hombre, tanta la maldad del hombre, que le dolió a Dios. Entonces, aunado a todo esto de la tentación de Satanás, pues es que viene la decadencia del hombre. Y pues podrán darse cuenta cómo a través de los tiempos, pues sigue habiendo esa maldad. Y como dicen las escrituras, que esto no se va a detener, sino que cuanto más venga su segunda venida de Jesús, la maldad del mundo iba a ser más y más. Entonces, tenemos que estar muy atentos y estar viviendo en el espíritu y no en la carne. Entonces, quería tocar esos puntos antes de entrar al séptimo punto, que es el potencial del hombre en el estado de gracia. Parece, podríamos decir, pues, hemos visto muchas cosas del hombre, pero no hemos visto nada bueno. Pero aquí, como dice el punto 7, el potencial del hombre en el estado de gracia. Bendita gracia de Dios. Para que no parezca que el estudio del hombre se ocupa solamente de la caída del hombre, su naturaleza pecaminosa y los consecuentes juicios, esta sección, el punto 7, describirá al hombre en el estado de gracia, o sea, las promesas que tenemos delante de Dios, porque por eso vino Jesús. Entonces vamos a iniciar la primera, y sabemos que el creyente es hombre nuevo en Cristo y que todos nosotros disfrutamos. Como dice Efesios 4, del 21 al 24. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos, dice Dios, en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, somos hombres nuevos. Como también decía Nicodemo, Jesús a Nicodemo, necesitamos nacer de nuevo para ser hombres nuevos en Cristo. Les dejo versículo de Juan 1, del 11 al 13, para que también lo estudien, y segunda de Corintios 5, 17. Entonces, como punto número 1, bajo la gracia, somos hombres nuevos en Cristo. Punto número 2, el creyente tiene un nuevo potencial en Cristo. Y realmente lo tenemos. Aquí lo estamos utilizando. Realmente este potencial es palpable en mi vida, porque como resultado de la encarnación, la identificación de Cristo con la naturaleza humana, al hombre le fue dado un nuevo potencial en la nueva humanidad en Cristo. Les voy a dejar también unos textos bíblicos
Primera de Corintios 15, 45 del 45 al 48. También Colosenses 3, 9, 10. Y Primera de Corintios 15, del 21 al 22. Los repito. Primera de Corintios 15, 45, 48. Colosenses 3, 9, 10. Y Primera de Corintios 15, 21, 22. Y vamos a leer la 21, 22 de 15, de 1 Corintios 15. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O sea, tenemos el potencial de pasar de la muerte a la vida. Somos vivificados, como dice aquí. Sabemos que Adán corrompió la naturaleza humana por el pecado, la desobediencia y la rebeldía. Cristo, tomando la naturaleza humana en unión con su naturaleza divina y viviendo una vida sin pecado y en obediencia perfecta a su Padre, nos redimió a cada ser humano, dándonos una nueva vida, la vida eterna. Entonces tenemos ese potencial de vida eterna. En Adán tenemos el paraíso perdido. En Cristo tenemos el paraíso recuperado. En Adán, el destino del hombre es la muerte. En Cristo Jesús es la vida y comunión eterna con Dios. Pablo lo describe escribiendo a la iglesia en Filipenses 1:1 dice, y saluda a los creyentes, a todos los santos en Cristo Jesús. O sea, a los que están en Cristo Jesús. Él es un miembro del cuerpo de Cristo. Somos eso. Somos miembros del cuerpo de Cristo, del cuerpo de la iglesia. Y como dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen, les dio la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Tenemos el derecho legal de ser hijos de Dios. Punto número 3. Dice, el creyente tiene una nueva naturaleza en Cristo. Sabemos que tenemos una nueva naturaleza. Y como dice 2 de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, la palabra aquí traducida, promesas, que menciona 2 de Pedro 1:4, significa la promesa que está englobada en todas las escrituras, de todas las promesas que Dios nos menciona en las escrituras.
en el cumplimiento que Él tiene por haber ido a la cruz, vida eterna, acceso al Padre, una vida de santidad. Y esa vida de santidad nosotros tenemos que cultivarla. Y tantas promesas que hay escritas en las Escrituras. Entonces, las promesas en sí, de las cuales la misma palabra está llena, sabemos que son una bendición para nosotros los creyentes. Tenemos la promesa también del bautismo en el Espíritu, de los dones, de los ministerios, de ser insertados en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces tenemos muchas y grandiosas promesas. Entonces, luchemos por ellas, que están a nuestro alcance, Punto número 4, el creyente tiene vida eterna en Cristo, y eso lo sabemos. Como decía, de cierto os digo, palabras textuales de Jesús a Nicodemo. Perdón, también se lo dijo a Nicodemo. El que oye mi palabra, dice, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Pueden leer Romanos 6:11 y Efesios 2, del 1 al 6. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Juan 17:3. Y uno de los pasajes que me encantan, que es el de Juan 3, también. Y es la plática que les digo que tiene Jesús con Nicodemo, que le dice que es necesario nacer de nuevo. Entonces, nacer de nuevo nos abre a la vida eterna. Y les voy a leer desde el versículo 4, Juan 3:4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces Jesús le responde, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces es muy reveladora la palabra cuando aquí Jesús le dice a Nicodemo, si no nacen de nuevo, no pueden entrar en el reino de Dios. Entonces, es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Entonces, tenemos ese regalo de parte de Dios, esa gracia, la vida eterna en Cristo Jesús. Punto número 5, el creyente también experimenta renovación constante en Cristo. A veces tenemos luchas espirituales, pero si nosotros vivimos tomados del Espíritu Santo, podemos estar constantemente renovándonos. Como dice Romanos 12:1, 2. Y como dice 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y quiere decir que debemos estar renovando nuestro espíritu. Entonces,
podemos vivir con esa renovación en Cristo. Si seguimos buscándole, si seguimos esa intimidad con el Espíritu. Ese versículo de Romanos 12 también nos habla que debemos de estarnos renovando nuestra mente. Dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, de nuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, que es Romanos 12, del 1 al 2. Punto número 6. La esperanza de un eterno hogar celestial en Cristo. Vamos a tener un cuerpo glorificado en el cielo con Jesús. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Segunda de Timoteo 4:18. Dejen buscar ese versículo para no errarle. Segunda de Timoteo 4:18. Dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. ¿Qué es lo que dice 2 Timoteo 4:18? Primera de Pedro 1:4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Primera de Pedro 1:4. Punto número 7. La victoria sobre la antigua naturaleza en Cristo. Y como dice Romanos 6:8, Romanos 6:8, también 12 y 14. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y como podrán darse cuenta, estamos hablando de lo que nosotros somos bajo la gracia de Jesucristo. Entonces, tenemos la victoria sobre la antigua naturaleza en Cristo, si vivimos en Cristo. Punto número 8. El creyente en Cristo no es liberado solo del dominio del pecado y la muerte, porque también Dios nos ha dado autoridad celestial para ministrar en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu. Entonces Dios nos ha dado autoridad en Cristo. Si se dan cuenta, siempre viviendo bajo el señorío de Cristo. Marcos 16, 19, 20 dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. O sea, Dios da autoridad.
cuando estamos ejerciendo el mandato de Dios y haciendo su voluntad. Les dejo Mateo 16, 19, Mateo 18, 18 y Lucas 9, del 1 al 2. Entonces el hombre redimido en Cristo y rendido a Cristo se convierte en un vehículo de testimonio por el cual el propósito de la salvación de Dios es extendido a toda la humanidad. La obra expiatoria de Cristo ha hecho un estado de gracia que es el potencial para todo el género humano. Como dice Juan 3, 16. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, podrán darse cuenta que este punto es muy importante. Después de haber estudiado 6 puntos, viene uno muy importante, que es el final, el 7, que es el potencial que nosotros tenemos como seres humanos viviendo en el estado de la gracia. Con este concluiríamos el tema de la antropología, el estudio del hombre, y les agradezco a cada uno de ustedes. Vamos a terminar con la pregunta que hice: si Dios es el creador de todo y Satanás no crea nada sino es imitador, entonces, ¿quién fue el creador de la maldad? ¿Quién tiene la respuesta? Raulito, ¿Sí? yo creo que la maldad la hace uno mismo con sus actos, ¿no? Uno desata la maldad, quizás con pecado, con cosas no agradables a Dios. Uh-huh. No sé si estoy bien, pero quise participar. Sí, está bien. Sí. Dios nos dio un potencial muy fuerte, nos dio libre albedrío. Entonces, realmente Dios en su pureza no creó el mal. Y la respuesta viene en Ezequiel 28, 15, cuando está describiendo a Satanás. Dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta, dice, hasta que se halló en ti maldad. Y como bien lo decías, la maldad viene de uno mismo, como en este caso, Satanás, que es el creador de la maldad, porque en él se encontró maldad. Y de ahí vino al ser humano. Entonces, efectivamente, no es Dios, sino es el ser humano. Primeramente, Satanás fue el creador y posteriormente sigue engañando al mundo para que también, y debemos de entender que también el ser humano es malo. O sea, realmente a veces leemos historias de hombres que no podemos entender cuánta maldad hay en ellos, pero precisamente porque Dios nos dio libre albedrío y el libre albedrío juega un papel muy importante. Entonces, efectivamente no fue Dios el creador de la maldad, sino fue Satanás y por consiguiente contaminó al hombre. Pues muchas gracias, como les mencioné a cada uno de ustedes. No sé si tengan alguna otra pregunta.
Bueno, pues cerramos este tiempo. Muy bien. Muy bien, pues vamos a terminar la sesión por hoy. Si nos ayudas a despedir, Eve, por favor. Si nos ayudas a despedir, Eve, por favor. Padre amado, te damos gracias esta noche por tu amor, por tu misericordia, porque estamos vivos en este día, Señor. Y damos gracias, Padre, porque tú nos das la oportunidad de aprender cada día más de ti, Señor. Señor, te ruego, Señor, que a cada uno de los que estamos aquí, Señor, tú nos des el entendimiento, Señor, para comprender todos tus misterios, mi Dios. Te doy gracias por la iglesia, Señor, por todos los que estamos reunidos, Padre. Bendícenos, bendice a todos, Señor, y te pido que nos guardes, Padre, hasta el día que volvamos a reunirnos, Padre. Te lo pido en